El día que encontré una carta oculta en un viejo libro de la biblioteca que reveló un secreto familiar aterrador que cambió todo lo que sabía sobre mis antepasados. Siempre he sido un amante de los libros, y cada vez que tenía la oportunidad, me escapaba a la biblioteca local. Era un lugar mágico para mí, donde el olor a papel viejo y la tranquilidad del entorno me hacían sentir como si estuviera en otro mundo. Era un día lluvioso cuando decidí visitar la biblioteca de mi ciudad, un lugar donde había pasado horas explorando sus estantes llenos de historias. Aquella tarde, decidí explorar una sección que normalmente no frecuentaba, la de historia local. Mientras revisaba los libros, me encontré con un volumen bastante desgastado titulado Crónicas de nuestra ciudad. El título me llamó la atención, así que lo saqué del estante y lo llevé a una mesa en la esquina. El libro parecía tener siglos y su encuadernación de cuero estaba agrietada. Abrí la primera página, y mientras lo hacía, sentí que algo se desprendía del interior. Era una carta amarillenta, arrugada y con un sello que no podía identificar. Al sacarla, noté que estaba escrita con una caligrafía cuidadosa pero temblorosa. La fecha en la esquina superior derecha era de 1945. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a leerla. La carta hablaba de una mujer llamada Elena, que había vivido en mi ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que leía, me di cuenta de que hablaba sobre una situación aterradora, una serie de desapariciones misteriosas de hombres en la comunidad. Elena describía cómo la atmósfera de la ciudad se había vuelto tensa y temerosa. Los hombres desaparecían sin dejar rastro, y la gente comenzaba a sospechar de todos. Hablaba de rumores que decían que había una entidad maligna en el vecindario, que se alimentaba de la desesperación de la gente. Las descripciones eran tan vívidas que casi podía sentir el miedo que invadía a la comunidad. A medida que avanzaba en la lectura, sentí una creciente inquietud. La carta se tornó más oscura, describiendo cómo la mujer había comenzado a recibir cartas anónimas, amenazantes, instándola a que guardara silencio. Fue entonces cuando la carta reveló un detalle inquietante, mencionaba un lugar específico en el bosque cercano, un viejo molino que había estado cerrado por años. Elena afirmaba que había visto a los hombres desaparecidos allí, y la última línea de la carta decía: si no me crees, ve al molino. Allí descubrirás la verdad. Al terminar de leer, una sensación de malestar me invadió. ¿Quién era esta Elena? ¿Por qué su historia estaba escondida en este libro? ¿Era posible que las desapariciones a las que se refería tuvieran algo que ver con mi propia familia? El pálpito en mi pecho creció cuando recordé que mi abuelo había hablado de un viejo molino en el bosque, mencionando vagamente que había ocurrido algo terrible allí durante su juventud. Decidí que necesitaba saber más. La curiosidad pudo más que el miedo. Después de revisar el libro una vez más y asegurarme de que nadie me estuviera observando, guardé la carta en mi mochila y regresé a casa. Esa noche, no pude dormir. La carta y la historia de Elena resonaban en mi mente, atormentándome con preguntas sin respuesta. Al día siguiente, decidí que debía visitar el molino. Después de investigar un poco, encontré que estaba ubicado a unos pocos kilómetros de mi casa, en un área boscosa que no había explorado antes. A medida que me acercaba al lugar, el ambiente se volvió más pesado. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí, pero la curiosidad y la necesidad de descubrir la verdad superaron el temor que me invadía. Al llegar al molino, me di cuenta de que había estado abandonado durante décadas. La estructura era oscura y deteriorada, cubierta de hiedra y maleza. La entrada estaba bloqueada por una puerta de madera rota que chirriaba al ser empujada. Con el corazón en la garganta, crucé el umbral. La luz del día se filtraba débilmente a través de las ventanas rotas, creando sombras inquietantes en el interior. Dentro, el aire estaba frío y cargado de un silencio perturbador. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera. Comencé a explorar, buscando cualquier pista sobre lo que había sucedido allí. Mirando alrededor, noté una serie de viejas herramientas de trabajo y un montón de sacos de harina en mal estado. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una puerta en la parte trasera del molino, que parecía estar ligeramente entreabierta. A medida que me acercaba, el aire se volvió aún más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Empujé la puerta con cuidado, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Había una especie de sótano, y al mirar más de cerca, vi lo que parecían ser marcas en el suelo, como si alguien hubiera luchado allí. Además, había un viejo baúl de madera que parecía haber estado escondido a propósito. Con manos temblorosas, abrí el baúl.
Dentro, encontré una serie de objetos antiguos, joyas desgastadas, fotografías descoloridas y un diario. El diario estaba lleno de notas, pero lo que más me impactó fue una foto en particular. Era un grupo de hombres, sonriendo en una reunión, y entre ellos, reconocí a un hombre que se parecía mucho a mi abuelo. El diario hablaba de una reunión secreta que se llevó a cabo en el molino, donde los hombres discutían sobre la desaparición de sus amigos. Sentí que el aire se cortaba en mi garganta. ¿Estaba mi familia involucrada en esto? El diario continuaba describiendo cómo la gente comenzaba a hablar de una figura misteriosa que se decía que merodeaba por el molino. La última entrada fue la más perturbadora: no puedo soportar la presión. Necesito irme de aquí antes de que sea demasiado tarde. La sombra me sigue y siento que no estoy solo. El pánico comenzó a invadirme. La carta de Elena, las desapariciones, el diario, todo estaba interconectado de una manera aterradora. Mientras reflexionaba sobre lo que había encontrado, una sombra cruzó la entrada del sótano. Me volví rápidamente, y al mirar, vi la figura de un hombre. Estaba vestido con ropa oscura, y sus ojos parecían brillar con un brillo sobrenatural. No podía moverme, paralizado por el miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz profunda y resonante. No era una pregunta, sino una afirmación, como si ya supiera la respuesta. Intenté hablar, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. La figura se acercó un poco más, y en su mirada, sentí una mezcla de tristeza y rabia. Este lugar guarda secretos que no deberían ser revelados, dijo, con un tono que parecía resonar en el aire. Sentí que mi corazón latía con fuerza, y en ese momento, comprendí que había encontrado más de lo que había buscado. Estaba a punto de descubrir verdades que podrían cambiar todo lo que sabía sobre mi familia y mi historia. La figura se acercó aún más, y aunque mi instinto era correr, una parte de mí quería escuchar. Algunas cosas deben permanecer en la oscuridad, continuó, pero hay quienes no pueden descansar mientras la verdad no salga a la luz. La tensión en el aire era palpable, y mientras el hombre hablaba, las imágenes del diario y la carta se mezclaban en mi mente. Estaba a punto de preguntar sobre la conexión con mi abuelo, cuando la figura retrocedió, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad del sótano. Cuando desapareció, el silencio fue abrumador. Quedé solo en el sótano, temblando y sintiéndome abrumado por lo que había experimentado. Con el diario en la mano, comprendí que no podía quedarme más tiempo. Corrí hacia la salida, sintiendo que cada sombra a mi alrededor parecía moverse. Cuando finalmente salí al aire libre, la luz del sol me golpeó, pero la sensación de horror seguía presente. Esa noche, apenas pude dormir. Mis pensamientos estaban llenos de preguntas sin respuesta y los ecos de la advertencia que había escuchado. Sabía que debía descubrir la verdad sobre mi familia y las desapariciones, pero también comprendí que algunas verdades pueden ser demasiado aterradoras para manejar. A medida que los días pasaron, revisé el diario y las cartas una y otra vez. Finalmente, decidí que debía hablar con mi familia. Tenía que enfrentar las verdades que había descubierto. Hablar con mi abuelo fue difícil, pero su reacción me sorprendió. Se quedó en silencio durante un largo tiempo, mirando por la ventana. Finalmente, habló, revelando fragmentos de la historia que había estado ocultando. La historia de mi familia estaba marcada por secretos oscuros, traiciones y decisiones difíciles. Mis antepasados habían estado involucrados en una serie de eventos que los habían llevado a hacer cosas que nunca hubieran querido, pero que sentían que eran necesarias para proteger a su familia. El molino, que había sido un lugar de reunión, se había convertido en un símbolo de su culpa. Esa revelación cambió todo lo que sabía sobre mis raíces. Comprendí que la historia de mi familia era un entrelazado de luz y oscuridad, y que aunque había encontrado algo aterrador, también había descubierto una parte de mí que estaba lista para enfrentar los secretos y las verdades. El legado de mis antepasados sería una carga que llevaría, pero también una oportunidad para entender y quizás, perdonar.